semana le escuchaba a la pastora líder de jóvenes de la iglesia en la que estoy, y ella hacía un comentario. Ella decía, nunca había visto una generación con tanta hambre por Dios, con tanto amor por Dios, tan hambrienta del amor de Dios. Y automáticamente, en el momento en que ella hizo esta mención, mi mente respondió, digamos, al comentario que ella hizo, y pensé y dije, claro, es una generación, obvio, sí, es una generación sin traumas. Fue lo primero que pensé. Por eso le es genuino creer en Dios, por eso le es fácil creer en Dios, por eso le es fácil comunicarse con Dios. Bueno, recapitulemos. Si estás escuchando este podcast, te doy la bienvenida. Mi nombre es Febi Dab, soy esposa de Steven Dab y soy mamá de Ángel y soy mamá de Isabela. Como decía, estamos hablando de generaciones diferentes, estamos hablando de culturas diferentes. Y en esta ocasión quisiera hablarles de una generación que a mi parecer es la generación más traumada psicológicamente, que es la generación X, y la generación en menor dimensión, diría yo, la generación Z, la generación antes del 2000. Me refiero a traumas y problemas físicos, abusos físicos y abusos psicológicos que recibimos cuando éramos niños. Cuando hablo de esto, no quiero decir que el trauma de los niños de hoy día sea menor o mayor, de mayor dimensión, porque todas las personas tenemos una capacidad diferente de percibir los problemas. A algunas personas les afecta mucho, algo que para mí no es tanto, pero que a ellos les afecta mucho más, en más grande dimensión, digamos. Porque no quiere decir también que la generación de hoy día no tenga traumas, no, sino que estoy hablando del daño físico de la generación pasada. Y quiero profundizar un poco en lo que yo conozco, en lo que me es familiar, que es en el contexto de Latinoamérica y en el contexto de Chile, más como contexto más cercano. Yo creo que hoy día nosotros tenemos, especialmente en Chile o quizás en Latinoamérica, iglesias de personas adultas o personas de esta generación que están muy dañadas y que acudimos a las iglesias, o que buscamos una iglesia o buscamos a Dios como una forma de escape de nuestros problemas, una forma de hacer menos terrible nuestro destino, hacer menos terrible lo que debido a nuestros traumas está predestinado a que nosotros seamos, el tipo de personas que nosotros estamos destinados a ser debido a nuestros traumas. No estoy aquí para criticar la buena intención de las iglesias, no. Estoy aquí simplemente hablando desde el contexto, el daño a través de la violencia y del acto físico de la violencia y del acto psicológico de la violencia ha generado hoy día en las personas. Y muchas veces vamos por el camino errado porque queremos simplemente cubrir todo eso y con una religión o con pretender ser buenos cristianos cuando aún tenemos cosas que no hemos sanado. Quiero contarles una historia. Quiero que analicemos una historia juntos. Acompáñenme a experimentar una historia de la Biblia que habla justamente de
bueno, la Biblia en general habla de personas traumadas, de personas con mala intención del corazón, pero que hoy día las podemos contar y hoy día las podemos aplicar a nuestro contexto, al contexto presente y al contexto de las podemos aplicar a nuestra vida como, como solución o como respuesta a muchas veces cosas que no entendemos de nosotros mismos. Les quiero hablar de Génesis. El capítulo que les quiero compartir está en Génesis capítulo 11, versículo 31. Y habla, quería comentarles que al pasado solamente se regresa a curar. Al pasado solamente se regresa a curar y volvemos a nuestro presente para mejorar nuestro futuro y para que nuestra generación que viene después de nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos, no vuelvan a repetir los mismos patrones, sino que sea una generación sanada, curada y restaurada. En el pasaje de esta Biblia habla de el papá de Abraham, que era Taré, que salió de una ciudad con destino a Canaán. ¿Pero por qué salió de esa ciudad? Salió de esa ciudad porque resulta de que en esa ciudad se le murió un hijo. En esa ciudad él conoció el dolor de la muerte, él conoció el dolor de la pérdida. Entonces, cuando decidió salir de esa ciudad e ir a Harán, que era Ur de los Caldeos, estoy hablando del concepto histórico de lo que fue. Hoy en día Ur de los Caldeos sería Irán, pero no vamos a hablar de lo que es el presente, sino que de lo que en contexto histórico de esta historia. Y resulta de que el hijo que se le murió era el papá de Lot. Y en el camino, cuando iba camino a Canaán, porque él tomó toda su familia y salió con destino a Canaán. Y resulta de que en el camino se encontró, yendo a Canaán, se encontró con una ciudad que se llamaba Harán. Que la única diferencia que está en el español es que una tiene acento, tilde, y la otra no tiene. Entonces, y que es muy similar al nombre de su hijo. Por lo tanto, este hombre que salió con destino a Canaán, pero yo lo quiero analizar desde el punto de vista que él salió del lugar de dolor, que él salió del lugar de luto, que él salió del lugar de pérdida. Y en el camino se encontró con un lugar que era parecido en nombre al nombre de su hijo, Harán. Entonces decidió armar campamento allí. Y hay veces en la vida en que tú tienes que salir, tienes que moverte, pero no tienes que armar campamento en el mismo lugar de dolor, sino que tienes que salir y cambiar. Y ese lugar le recordaba, el nombre de ese lugar le recordaba al nombre de su hijo muerto. Por lo tanto, él murió allí. Y murió esa generación allí sin ser sanada y sin ser restaurada del dolor, de la pérdida y de la muerte. Una generación que murió sin sanar eso, porque el destino final era Canaán, lugar donde iba a ser sanado, lugar donde iba a ser restaurado. Y él murió allí. Por lo tanto, Dios, yo lo veo así, yo lo analizo de esta manera. Por lo tanto, Dios dijo, ok, intenté sanar esta generación con esta pérdida, con este dolor, con este sentimiento, pero este hombre armó campamento, su dolor fue más fuerte y prefirió quedarse allí, no siguió avanzando, no quiso sanar, entonces él murió en Harán. Allí fue cuando Dios dijo, ok, le voy a dar otra oportunidad a esta generación, y usó a Abraham para salir de Harán, de Ur de los Caldeos, e ir a Canaán, que era el plan original de llegar a Canaán. Canaán
era una tierra que en la Biblia dice que era una tierra que fluía leche y miel. Canaán habla de una tierra nueva, una tierra de cura, una tierra limpia, una tierra donde los traumas generacionales no iban a entrar. Por eso es que hay lugares en los que no se tiene que levantar campamento. Hay lugares que son solamente de pasos. Hay lugares que son solamente de donde no tienes que construir, no tienes que... Y la Biblia relata de que cuando salió Abraham de ese lugar tenía muchas propiedades, tenía muchos animales, tenía muchas cosas, entonces lo que quiere decir que vivieron muchos años en Arán. Esta historia nos revela de que Dios siempre tiene planes mejores para nosotros, que Él nos da la oportunidad de cambiar nuestra generación, que nos da la oportunidad de cambiar traumas generacionales. Por eso que Él dio una segunda oportunidad y dio la oportunidad, la generación que no pudo curar Taré, el papá de Abraham, vino a curar a Abraham. Por eso, como le decía, que es importante conocer nuestra historia para no repetirla. Es importante conocer nuestra historia, es importante conocer las historias de nuestros antepasados, es importante conocer la historia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres. ¿Para qué? Para que en base a eso yo diga, ok, no voy a repetir la misma historia de mis papás. Si mis papás murieron con el duelo, murieron con el dolor, murieron con el... Estoy hablando desde la historia. Yo no quiero repetir ese mismo patrón, sino que quiero ir a una tierra que me cure, una tierra que me restaure y una tierra en la que yo pueda sanar. Entonces, cuando Dios habla en esta parte de la Biblia, digamos, habla a través de metáfora. Cuando habla de leche y miel, habla de abundancia y de bendición. Lo que significa, entonces les quiero explicar un poquito de lo que significa la leche. La leche significa ganadería y pastos, porque quiere decir que si Canaán significaba una tierra sana, una tierra fértil, una tierra que el pasto de la tierra, del lugar donde iban a llegar, el pasto era saludable. Por lo tanto, los animales, ya sean cabra o ya sean vaca o lo que sea, que salga leche, la tierra iba a ser tan buena que la leche que iba a salir de las vacas iba a ser saludable, iba a ser buena, iba a ser abundante, porque el alimento que iban a comer los animales iba a provocar que esa abundancia se viera reflejada en la leche. Y también quiero hablarles sobre la miel. La miel no se refiere exactamente o precisamente de la miel, sino que habla y hace una reflexión a la miel de oveja, sino que hace una reflexión de cómo la tierra, que era Canaán, que era una tierra buena, era una tierra fértil, y una tierra lo suficientemente fértil para que los árboles frutales, árboles de fruta y árboles viñedos, la tierra era tan buena que las raíces de los árboles, la tierra era tan buena que la tierra sostenía las raíces, sostenía los árboles de manera que fructificaran, de manera que el fruto, la tierra sea productiva y fructificara. Pero a lo que yo me quiero centrar es que Canaán hace referencia a una tierra buena, una tierra saludable, una tierra donde las raíces estaban sanadas, porque cuando hay raíces sanas, el fruto que sale del árbol es bueno y el fruto que sale del árbol es dulce. Y en alguna vez yo mencioné en los capítulos anteriores de este podcast
que las personas quebradas, las personas rotas, las personas heridas van hiriendo a los demás. Y lo hablo desde mi perspectiva. Porque cuando yo estaba rota, cuando yo estaba quebrada, yo iba por la vida hiriendo a los demás. Lo que salía de mi boca era para herir a los demás. Lo que decía conmigo, lo que había acá adentro, lo que estaba en mis raíces, hacía que el fruto que se viera en mí era malo. Era dañado, estaba dañado. ¿Por qué? Porque mi tierra, la tierra en la que yo estaba no estaba curada. En la tierra mis raíces no eran profundas, por lo tanto, todo lo que yo podía no era un árbol estable, no era un árbol con raíces profundas, con una tierra buena para que pudiera dar buenos frutos y para que yo como persona pudiera curar a los demás. Entonces, en este momento yo les quiero hacer una serie de preguntas. A Taré, que era el papá de Abraham, le seguía el trauma de la muerte, le seguía el trauma de la pérdida. ¿A ti qué trauma te sigue? ¿A ti qué trauma te sigue? ¿Conoces tu historia? ¿Indagas a través de tu historia? ¿Quieres saber a través de tu historia? ¿Quieres conocerla? ¿Conoces la historia de tus antepasados? Porque conocer, indagar, entender la historia de nuestros padres nos hace ser un poco más empáticos con ellos, nos hace entender, wow, ellos tienen sus traumas, ellos tuvieron sus problemas y en base a lo que sabían, en base a lo que vivieron, me educaron a mí. Pero yo decido salir de ese lugar de dolor e ir a una tierra donde sea curada, donde sea restaurada. Y que mis raíces puedan ser sanadas para que mi nueva generación que viene no tenga que vivir y soportar y tolerar las mismas cosas. Entonces les hago estas preguntas ahora. ¿Conoces tu historia? ¿Conoce cuáles son tus traumas? ¿Conoce cuáles son los sentimientos que están en tus traumas? ¿Estás dispuesto a destapar esa caja donde están sacar toda esa tierra para conocer qué hay en tus raíces? ¿Estás dispuesto a ir a sanar tus raíces? ¿Estás dispuesto a enfrentar tus miedos? ¿Estás dispuesto a perdonar? Esto es muy difícil. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a decir no? A decir no, no quiero seguir en este lugar. ¿Estás dispuesto a salir del lugar donde armaste campamento? Al lugar donde ya salieron callos de tus heridas y tú dices no, ya no me afecta porque ya mi herida tiene callos. ¿Estás dispuesto a reconocer tu dolor? ¿O ya aprendiste a vivir con él? ¿O ya te es fácil decir no, yo ya aprendí a vivir con el dolor? Esto es lo que me enseñaron, esto es lo que viví, así es como yo soy. ¿O quieres realmente conocer cuáles son los patrones que vienes repitiendo desde tus antepasados, de tus padres, desde tu familia? ¿O quieres conocer tu historia para no volverla a repetir, para hacer la vida de las personas que están alrededor tuyo o de las personas, de tus hijos de la nueva generación, sea diferente? Entonces le invito a responder estas preguntas y los invito a que en el próximo capítulo podamos profundizar un poquito más qué es lo que hay en esas raíces y qué sentimientos son los que hay en esas raíces y que hacen que el fruto que se ve en la parte de arriba del árbol no sea dulce, no sea saludable, porque lo que está abajo en la tierra no está bueno. Entonces los invito a que sigamos aprendiendo y reflexionando a través de esto
Y solamente dejarlos invitados y que Dios les bendiga, que Dios, gracias por llegar al final de este capítulo y espero hayan podido que les haya podido hacer un poquito de sentido esta historia y que hoy día podamos aplicarla. Es una historia de hace muchos años atrás, pero que hoy día la podemos aplicar a nosotros y que hoy día podemos entender, wow, sí es verdad, ahora entiendo qué significa leche y miel, ahora entiendo qué parte de mí necesito conocer y saber. Entonces, los dejo invitados a un nuevo capítulo, a que puedan acompañarnos, a que puedan seguirnos, a que se suscriban al canal, a que compartan el canal, el capítulo con otras personas y que les sea de mucha ayuda, les sea de mucha ayuda y espero que en un próximo capítulo nos podamos ver y ir descubriendo qué es lo que hay en esas raíces. Adiós, chao, chao.